primera gran mentira que nos han contado, por ejemplo, es que venimos a esta vida a ser felices. ¿Cuáles son esos filtros internos a través de los cuales percibimos la vida? Esas historias que vienen de historias que nos han contado. La realidad no es, la realidad eres. Y eres a partir de tus propios filtros impuestos, de tu religión, de tu educación. ¿Cuáles te convienen y cuáles te sirven y cuáles ya no? Sí venimos a ser felices, pero eso es una elección, no es un logro. Es una elección que se toma todos los días. A esta vida venimos a dos cosas, a conocernos y a crearnos. Y a crearnos desde la evolución. Dejemos de ser resilientes y empecemos a dejar de pensar que a la vida hay que resistirse. Resiliencia y resistencia. No, lo que hay que ser... Claro. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, como cada semana, hoy tengo una gran invitada, Pamela Yan. Bienvenida, Carlos, Pamela, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Feliz. No, bueno, gracias a ti. Oye, antes de que arranquemos, déjenme presentar rápidamente quién es Pamela. Bueno, no sé de qué tan rápido porque tienes un currículum muy extenso, pero bueno, vamos a hacer un resumen ahí que nos da ChatGPT. Pamela es conferencista internacional, autora de bestseller y experta en comunicación persuasiva. Reconocida por su enfoque holístico, combina neurociencias, desarrollo humano y programación neurolingüística para ayudar a personas y líderes a conectar de forma auténtica, comunicar con claridad y generar influencia positiva. Es licenciada en comunicación con 2 maestrías y una certificación en neurociencias aplicadas por el MIT. Ha sido galardonada con 2 doctorados honoris causa por su trayectoria. Entre sus obras destacan La magia de la persuasión, La alquimia del pensamiento y Feliz como lombriz, donde transforma el lenguaje y las emociones en herramientas de liderazgo. Y hoy, pues, bueno, quisiera que justo habláramos de estos temas de las emociones, Pam, ¿no? Cómo podemos controlarlas, cómo podemos sobrellevar ese pensamiento intrusivo que muchas veces está en nuestro cerebro. Y bueno, me gustaría que nos contaras un poco de tu experiencia personal y cómo fue ese cambio de carrera que viviste en una edad temprana, ahí pasar de ser una estrella en el mundo artístico, ahí a dedicarte ahora a lo que te dedicas. O sea, ¿cómo fue para ti? O sea, creo que ese fue un cambio radical en tu manera de ver la Fíjate vida, que, ¿no? como dicen por ahí, uno nunca sabe para quién trabaja, ¿no? Decimos comúnmente. Y fíjate, cuando yo, bueno, desde chica siempre me gustó muchísimo el medio artístico. O sea, todo lo que tiene que ver con escenarios, cámaras, micrófonos, siempre me llamó mucho la atención. Y cuando estaba por estudiar la carrera, pues yo ya tenía alguna experiencia en el medio artístico. Entonces, para mí fue como muy fácil decidir que tenía que estudiar comunicación. Sin embargo, hubo momentos en los que dudaba porque decía, híjole, es que también me apasiona la medicina, también me apasiona el cerebro humano. Estaba entre estudiar comunicación o volverme neuróloga de laboratorio y dedicarme a hacer investigación. Entonces, bueno, pues ahora sí que me dejé llevar por las luces y la brillantina del espectáculo. Estudié comunicación, fue algo muy interesante porque también a la par de estudiar comunicación me fui involucrando mucho en aquello que tiene que ver con la capacidad de conquistar la voluntad de los demás a través de un lenguaje persuasivo, ¿no? Entonces es entender la gran diferencia entre no solamente hablar, sino realmente poder penetrar en la mente de las personas, en su corazón, para poder moverlos a la acción, para poder conquistar voluntades. Y entonces, mientras estudiaba la carrera de comunicación, a la par estaba estudiando el máster en programación neurolingüística, que me cambió la vida, porque ahí es en donde me di cuenta que la mente humana es programable y reprogramable y que mucha de esta programación ocurre a través del lenguaje. O sea, incluso una de las aplicaciones que se hace con la programación neurolingüística es la hipnosis terapéutica. Se utiliza ese tipo de manejo del lenguaje para poder entonces programar la mente. Entonces desde ahí dije, wow, entonces resulta que eso tenía muchísimo que ver con esa otra pasión que era mi lado B, que es la mente humana. Así que bueno, yo seguí en mi carrera como comunicóloga, pues me especialicé también en todo lo que tiene que ver con actuación y música y canto y locución, conducción y no sabía para dónde me iba a llevar la vida. Yo lo que tenía claro es que quería estar enfrente de una pantalla o de un micrófono, pero aportando valor, Carlos, y ahí es en donde vino el gran problema porque yo quería ser conductora, yo quería ser locutora, pero lo que me ofrecían eran cosas que a mí no me gustaban. Era como,
conducir un programa de chismes, ¿no? O un programa de espectáculos, o un programa de deportes. Y no tengo nada contra eso, pero no era lo que a mí me gustaba. A mí me gustaba la comedia, por un lado, y me gustaba también el desarrollo humano. Entonces, ahí es en donde me topé con pared porque me decían, no, 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 es que el desarrollo humano no vende, ¿no? La gente no quiere aprender, la gente nada más quiere que le entretengas. Tú ponte un escote, una minifalda y con eso, ya, con eso vas a jalar, ¿no? Y yo decía, no. Algo adentro de mí me decía, no va por ahí, ¿sabes? Es como, no voy a sacrificar una convicción que no sé qué forma tiene, pero sé que no va por acá por el hecho de tener fama y fortuna a través de algo que, con lo cual no me siento cómoda. Entonces, ahí fue en donde empezó a decepcionarme, podemos decir como el medio artístico. Era una época muy precoz en donde todavía no existían los programas que hay hoy. Siento que también como sociedad hemos evolucionado a hay de todo, desde luego, pero también a tener como estas ganas de consumir otro tipo de contenidos. En ese entonces no había redes sociales, en ese entonces no había YouTube, no había la oportunidad de tener un podcast como tú. Era como, pues eran las grandes televisoras o las grandes radiodifusoras y se acabó. Así que bueno, en eso andaba cuando vino la gran oportunidad de grabar un disco con Sony Music, con un grupo de amigos que yo tenía, en donde tocábamos y cantábamos y era una gozada. Y dije, oye, si se nos está ofreciendo la oportunidad, pues ¿por qué no? Así que lo hicimos en grande, fue una época muy, muy divertida, que no sabía si realmente me iba a dedicar a ser cantante toda la vida. No me veía ahí, pero sí decía, es una experiencia de vida. O sea, a lo mejor unos años. Y ahí es donde te digo, lo bailado nadie te lo quita, ¿no? Porque al final el haber estado tanto tiempo en diferentes tipos de escenarios, frente a diferentes tipos de cámaras, llevando distintos tipos de mensajes, no es lo mismo lo que haces cuando estás parada en un escenario bailando ballet, que si estás cantando una canción de rock, que si estás conduciendo un evento en vivo, que si estás... Todo eso requiere diferentes maneras de abordar a una audiencia. Así que eso me dio muchísimas tablas, no solamente para lo que hago hoy, Carlos, sino también para una de las cosas que más me apasiona hacer, que es entrenar a otras personas que tienen grandes mensajes que compartir, a poder hacerlo, como siempre digo, comunicar lo importante de manera impactante. Entonces, ¿cómo di el brinco? Lo di a empujones. No fue fácil, sí me enamoré de la música, sí me veía yo haciendo muy buen rato el tema de la música, pero también fue una mala época, fue un mal timing en donde de pronto pues la parte de la tele no se dio porque lo que yo quería pues no en ese momento no estaba, era mal timing, estaba adelantada a mi tiempo, ¿no? Y por otro lado, la parte de la música, pues hicimos muchas cosas, grabamos el disco está en Spotify por si les da curiosidad, se llama Los Leftovers, las sobras. Y, pero en ese momento la disquera colapsó porque empezó toda la piratería, ¿te acuerdas de LimeWire? ¿Te acuerdas de Napster? Todavía no había Spotify, desde Claro. luego no existía iTunes, no había la posibilidad de comprar una canción y la gente dejó de comprar discos. Entonces las disqueras estaban agarrándose de donde pudieran, sacando artistas viejos, pero con discos nuevos y ya como que dando patadas de ahogados y ahí nos tuvieron congelados un rato hasta que dijimos, basta, ¿no? Paren esta masacre. Fue doloroso, pero pero al final eso fue lo que me catapultó a cuestionarme. Si no era ese mi camino, por más que hubiera tenido mucha experiencia, hice tele, hice de todo, teatro, hasta cine, pero dije, si no es por aquí, entonces ¿por dónde es? Y ahí me invitaron a dar clases a la Universidad de Anáhuac. Acababan de sacar una carrera que se llama, porque es una carrera nueva, digo, relativamente nueva, que se llama Dirección de Industrias de Entretenimiento. Y entonces necesitaban a alguien que hablara de industria discográfica. Y una persona que estudia Claro. música o estudia composición no necesariamente sabe de industria discográfica. Entonces empecé a dar la materia de mercado musical, industria discográfica. De ahí me dijeron, oye, que también sabes de imagen pública, da también imagen pública. Ah, oye, que también sabes de hablar en público y demás, pues da habilidades de comunicación. Y de pronto ya estaba yo metida todo el tiempo en la parte de la academia, dando clases, disfrutándola enormemente, pero ahí es en donde me di cuenta de la gran carencia que existía en términos de habilidades de comunicación en todas las carreras,
en todos los niveles, incluso de maestría, y el gran interés que también había por parte de los alumnos de aprender esas herramientas de PNL, de persuasión y de comunicación que yo les compartía. Así que dije, híjole, lo gozo, sí me gusta enseñar, no como querían que yo enseñara en la tele. Me gusta enseñar, compartir conocimiento, y la verdad es que ahí fue donde dije, creo que mi lado B se va a convertir pronto en mi lado A. Y de ahí fue que me dejé ir como hilo de media. Cuando las cosas están diseñadas para ti, no son difíciles. Te tienes que esforzar. Pero vi la gran diferencia entre forzar cosas que no son para mí a cuando estás acomodado y posicionado en la misión de tu alma, se empiezan a abrir los caminos de una manera muy diferente, ¿no? No es tener que empujar como lo había estado haciendo durante tantísimos años en lo otro. Claro, y es que todo esto me hace conectar justo con eso que tú hablas mucho, ¿no? De la pronoia, que ahorita igual y nos cuentas más a detalle, pero como esta idea de cómo vas conectando los puntos, ¿no? O sea, porque aparece, y por eso quería iniciar con esta historia, porque al parecer podría ser para muchas personas una frustración vivir en un sueño no cumplido, ¿no? Y decir, puta, ¿y ahora qué hago? O te pudiste haber obsesionado por lograr grabar el siguiente disco que saliera y que, o sea, ¿sabes? O sea, al final es cómo te adaptaste y cómo cambias tu pensamiento y como dices, ese plan B que empezó a surgir se convierte en tu plan A. O sea, descubriste algo nuevo, lo abrazaste, lo desarrollaste y al final le diste sentido a tu vida, ¿no? De alguna manera. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones en donde creemos y nos frustramos, ¿no? O a veces nos obsesionamos demasiado con una idea, con una creencia que se nos ha metido y creemos que tenemos que alcanzar eso, si no somos unos fracasados o nuestra vida ya no tiene ningún Ujú. sentido. Y creo que también eso está impulsado mucho por lo que vivimos como sociedad, ¿no? O sea, esta parte de las creencias, de los valores que nos han impulsado o de las normas, incluso sociales. A veces queremos alcanzar como ciertos patrones de éxito y no necesariamente pues es lo que nuestra alma está buscando, ¿no? Pero ¿cómo te das cuenta de eso? O sea, ¿cómo te empiezas a contar esas historias en realidad, Pamela? Fíjate que lo primero que me he dado cuenta con el tiempo, Carlos, es que la educación en el mundo, ya hay algunos lugares en donde se están haciendo las cosas diferentes, pero bueno, no hablemos del mundo, no hablemos de México en particular. La educación que nos tocó a todos nosotros, incluyéndote a ti, no me dejarás mentir, es una educación que nos enseñó a aprendernos las cosas de memoria y a aprender a hacer. O sea, cuando mal nos iba era apréndetelo de memoria. Y cuando bien nos iba era, bueno, aprende, vuélvete competente para hacer cosas. Y entonces venimos de una cultura en donde, como bien dices, apenas dimos el primer paso y ya estamos en la escuela, ya nos están enseñando a hacer, ya nos tienen adoctrinados, sentados, diciéndonos que obedezcamos, que tenemos que estar horas del día aprendiendo lo que ellos quieren que nosotros sepamos, en lugar de generar, fomentar curiosidad, qué te gusta, qué te genera eso, curiosidad, qué quieres aprender tú, quién eres. No, te dan dando todo, ¿no? En la boca, como en bandeja. Es sin que tú puedas ni siquiera tener el espacio de cuestionarte. Y entonces sales de kinder y ya estás en primaria, y sales de primaria y ya estás en secundaria, y terminas tu día en la escuela agotado, y luego llegas a tu casa a hacer tarea, ¿no? Y entonces, no sé si a ti te pasó, pero de pronto el fin de semana se reducía a viernes en la tarde-noche, sábado, en donde tenías que cumplir además con obligaciones familiares, y el domingo, ahora te tienes que sentar a hacer la tarea del lunes y a estudiar para el examen. O sea, no había espacio para descubrir quién eres. Deja tú saber hacer las cosas, quién eres. Entonces, desde chiquitos, adoctrinados a alcanzar constantemente ciertos méritos o desbloquear determinados niveles impuestos por la sociedad, de estudias esto para poder entonces pasar a secundaria, para poder entonces pasar a prepa, para luego entonces poder hacer una carrera, para luego entonces trabajar en algo, para poder entonces llevar la comida a tu casa, a tu familia, casarte para... ¿Y en qué momento haces una pausa para cuestionarte qué quieres, qué no quieres, quién eres? O sea, no se trata nada más de aprender a leer, se trata de educar a gente que sepa para qué leer.
¿Qué es lo que quiere hacer con eso que aprenda? ¿Cuál es el servicio que quiere realmente brindar? ¿Cuál es la misión de su alma? ¿Cuál es su verdadero propósito? Más que solamente conseguir dieces en una hoja de papel o un sueldo determinado o un diploma. Entonces, siento que muchos nos vamos dejando llevar por esta vorágine en donde no tenemos espacio para cuestionarnos. Y ahí es en donde, entre lo que la sociedad nos dicta que tenemos que hacer para ser exitosos, como bien dijiste, y las historias que nosotros nos contamos de cómo se va a ver el éxito en nuestra vida, de entrada que tengas que elegir qué estudiar y a qué dedicarte el resto de tu vida a los 19 años cuando no tienes ninguna idea de nada, me parece escabroso, ¿no? O sea, es de terror. Entonces, ese es el tema, ¿no? Creo que nos creamos historias, nos contamos películas, construimos películas mentales de quiénes van a ser los personajes que deben de participar en nuestro futuro, cómo se va a ver nuestro futuro, qué vamos a estar haciendo nosotros, qué títulos vamos a tener, qué identidades. Y cuando sales de la universidad, pues la mayoría salimos pensando que las empresas se van a pelear por nosotros. Es como ya salió Carlos Camacho, ya salió Pamela Yan, ahora sí, atásquense que aquí hay lodo, ¿no? Y de repente te das cuenta que eres uno más en 200 que estaban dentro de la misma matrícula estudiando exactamente lo mismo que tú por 4 o 5 años. Y no tienes absolutamente nada que te diferencie en ese sentido. Dice Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional en la cultura occidental, en su último libro, que tuve la gran oportunidad de entrevistarlo, decía Pam, a la gente la contratan por lo que sabe hacer y por sus conocimientos y la corren por su falta de habilidades emocionales, sociales y de autoconocimiento. Eso no nos lo enseñan en la escuela. Entonces, cuando yo tengo que hacer este salto, ¿no? De, como decías, de mi lado A al B y convertirlo en el lado A, no puedo decirte que en ese momento haya sido un salto flexible. Fue bastante tedioso, bastante doloroso y me hubiera gustado en ese entonces tener las herramientas que hoy que me he dedicado a estudiar las emociones, a estudiar la mente, las creencias. Me hubiera encantado tenerlas entonces. Es una inteligencia que no nos cultivan, a la cual yo le llamo inteligencia existencial. Es esta capacidad de existir, sortear y navegar la vida desde un lugar en donde puedas evolucionar sin tanto drama y con un poco más de gozo, ¿no? Ya no digas felicidad, porque también la tenemos mal entendida, de gozo en el día a día, incluso en medio del dolor. Claro, y es que también sufrimos por justo por lo que nos contamos, ¿no? O sea, al final, eh, este concepto, y ahí o sea, tú hablas mucho de que no te gusta el concepto de resiliencia, ¿no? Y creo que es un concepto que, pues, incluso yo muchas veces me he sentido orgulloso de decir es que soy una persona resiliente y tienes toda la razón. O sea, al final tú mencionas que pues, la resiliencia en realidad es como una capacidad de sobreponerte al dolor, ¿no? Pero como en retrospectiva, ¿no? Y al final del día, pues sí, o sea, nos sentimos orgullosos de afrontar esas dificultades, pero vivir en esa herida, ¿no? O sea, creo que este es un cambio muy poderoso y al final, o sea, yo soy fan de la terapia, me encanta probar cosas nuevas, soy muy curioso, pero a veces también me he dado cuenta que esta curiosidad y este ir a explorar tu interior también me ha generado a veces sufrimiento, ¿no? Porque empiezo a conectar con historias y empiezo a interpretar mi verdad hoy basado en esas historias que me estoy contando. O sea, y no sé si sean ciertas o no, o sea, yo creo que tienen mucho sentido porque al final empiezas a transitarlo y le vas dando como un resignificado a esas historias, ¿no? Que creo que sirve. Pero también digo, puta, pues es que así soy. O sea, al final del día tengo que buscar esas fortalezas que me ha dado la vida y cómo, pues ya lo que pasó no es responsabilidad mía, o sí, pero al final es en dónde estoy hoy y cómo a partir de la historia en la que estoy parado el día de hoy, empiezo a trabajar en una nueva versión donde se sienta bien, donde esté en paz, donde pueda construir, donde pueda aportar algo al mundo o hacer esta misión algo distinto y no
ceñirme únicamente por lo que me han contado, lo que mi cabeza se ha Es que contado, nos ¿no? han contado grandes mentiras pues ni modo, ahora toca decir la verdad, toca mostrarle a la gente que existen nuevas perspectivas, porque si nos quedamos atorados en las mentiras que nos han contado, pues nunca vamos a evolucionar como sociedad y menos como seres humanos. La primera gran mentira que nos han contado, por ejemplo, es que venimos a esta vida a ser felices. Sí, sí venimos a ser felices, pero eso es una elección, no es un logro, es una elección que se toma todos los días. A esta vida venimos a dos cosas, a conocernos y a crearnos. Y a crearnos desde la evolución. Es decir, la única competencia que debe de existir es contigo mismo. Y es una competencia, desde luego, compasiva y amorosa de entender que lo que hiciste en el pasado lo hiciste con los recursos que tenías en ese momento. Entonces no es voltear al pasado a entonces vivir hundido en la culpa pensando es que debí de haber hecho las cosas diferentes. No, no existen decisiones buenas ni malas, solo lo que nutre y lo que no nutre y al final si fue una mala decisión, pero eso te nutrió y te permitió evolucionar y digo mala decisión entre comillas porque lo que define bueno o malo es simplemente es una etiqueta que le ponemos a las cosas cuando no ocurren de acuerdo a la película mental que nos hicimos de cómo debería de ocurrir, ¿no? Es como si tú vas y te casas, contraes matrimonio, claramente no contraes matrimonio pensando que te vas a divorciar a los 3 años o que va a ser un fracaso, y de nuevo pongo entre comillas, ¿no? Tú te contraes matrimonio pues creyendo que va a ser para toda la vida y te cuentas la historia de las princesas de Disney y entonces dices felices para siempre. Y cuando de repente ese felices para siempre duró 6 meses o duró 6 años y ya toca cambiar el rumbo y honrar a esa persona y honrar ese tiempo y honrar lo construido, que eso no es tiempo perdido en ningún momento, pues entonces en ese instante toca entender también que ahora hay que contarse una película diferente. No porque eso haya sido malo, no porque no resultó como tú que pensabas que tenía que resultar, entonces es una frustración, ni un fracaso, ni una tragedia, ni algo malo. Entonces, no existen cosas buenas o malas, es lo que nutre o no, y eso tú decides si aquella decisión que tomaste, si aquello que estás viviendo en este momento va a nutrir tu evolución, te va a permitir convertirte en una mejor persona que la que eras antes, una persona con mayor conciencia, más empática, capaz de ver las cosas desde una ventana más alta, de tener una inteligencia existencial mayor. Bueno, pues de entrada entonces eso fue bueno, aunque haya sido doloroso. Y aquí es en donde viene la segunda gran mentira que nos dicen, que el estrés y el dolor son malos, que debemos de huir de ellos, que debemos de tenerles miedo. No es cierto. Si tú quieres fortalecer un músculo, lo que necesitas es estrés, necesitas estresarlo, necesitas romper las fibras de ese músculo. ¿Y cómo lo haces? Pues lo haces a través de resistencia. Utilizas ligas, utilizas pesas y eso hace que se rompa el músculo de una manera más eficiente, son como catalizadores. Y hay muchas situaciones en nuestra vida y muchas personas que aparecen para rompernos. Y no por eso ni son villanas, ni son situaciones malas. Son situaciones que tienen esa función precisamente de ejercer una resistencia para que tú puedas romperte. Y a través de ese caos que te genera el dolor, ese estrés en tu vida, puedas reorganizarte, cuestionarte, como dicen cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, llega la vida y te cambia todas las preguntas. Y puedas entonces ver las cosas desde otra perspectiva, darte cuenta que existen nuevas opciones y no todo es como te lo habías contado. Eso no puede más que nutrirte si tú decides convertir al villano, y cuando digo villano, puede ser una persona o una situación, puede ser una enfermedad, puede ser que te corrieron de tu trabajo, puede ser cualquier cosa que no esperabas pero llegó, ese villano, puedes convertirlo en un maestro, pero eso depende de la historia que te cuentas, de para qué llegó. Y si tú te cuentas que la vida está en contra tuya, que las cosas te pasan a ti, híjole, pues entonces vas a tener una vida muy dolorosa. Vas a pasar del dolor al sufrimiento. El dolor es necesario. Pero si tú te cuentas que todo lo que te ocurre ocurre para ti y no en contra tuya, para ti, no en contra tuya, y que tú puedes sucederle a las cosas que te suceden, eso me encanta, ¿no? Es como siempre digo, yo no, a mí no me pasan las cosas, yo le paso a las cosas que me pasan,
Porque yo decido qué hago con ellas, ¿no? Nada de lo que me sucede me va a venir a definir. Yo defino qué tipo de persona soy en cada momento, en cada decisión que tomo con las cosas que me ocurren. Entonces, ahí es donde viene esta tercer mentira, que es lo que mencionaste, Carlos, de la resiliencia. Imagínate, a ver, si tú te metes al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, palabras más, palabras menos, dice que la resiliencia es como la capacidad de un ser vivo, ojo, cualquier ser vivo, desde una planta, un organismo, una bacteria, un animal, para hacerle frente a situaciones adversas, y subrayo adverso, y reponerse ante eso, reponerse. Y luego dice, es regresar a ser quien eras después de que esa situación adversa ha terminado. Híjole, me parece tremendo. O sea, en primer lugar, no podemos compararnos como seres humanos con una bacteria o un microorganismo y entonces pretender que nuestra única intención en la vida es sobrevivir. Entonces, cuando las cosas ocurren, no ocurren nada más para que sobrevivamos y nos adaptemos. Ocurren para que aprendamos, evolucionemos y las pongamos al servicio. Mira, los chamanes, cuando dan sus ceremonias, ponen enfrente de ellos una especie de altar a la cual le llaman mesa. Y en esa mesa ponen unas piedritas. Un día me acerqué con uno de ellos y le dije, ¿esas piedritas para qué son? Y me explicó que esas piedras son situaciones difíciles en la vida que él ha tenido que afrontar, que las ha superado, que ha aprendido de ellas y que ahora las pone al servicio, las ofrenda para los demás. El ser humano está en esta tierra con un propósito. Entonces, si tú solamente te ocupas en ser resiliente y reponerte y sobrevivir y adaptarte, estás coartando tu capacidad creativa. Está bien ser fuerte, está bien ser valiente, está bien atravesar el dolor, está bien decir, como dices tú, estoy orgulloso porque pude con esto y creí que no iba a poder con esta situación adversa y me rompí y me fragmenté y luego me volví a armar y soy una nueva persona. Ojo, eres una nueva persona. Nunca vas a volver a ser la misma persona que fuiste antes de eso que te pasó. Y de eso se trata. No podemos pretender regresar a ser los mismos, ni debemos pretender regresar a ser los mismos. Ahora, frente a una situación adversa, ya de entrada ahí estamos considerando que es adverso. Adverso es una etiqueta. Y me regreso a qué historia te estás contando sobre lo que estás viviendo. Entonces, la resiliencia no es que sea mala, está bien, pero nos queda corta. O sea, si solamente somos resilientes, pero no crecemos y nos ponemos al servicio a partir de ahí. En Oriente utilizan el término dharma. El dharma es cuando tú tienes una carencia o un dolor, te sobrepones, creces, aprendes y luego lo pones al servicio de los demás, ¿no? Y eso ocurre muchas veces. Encontramos nuestro talento o encontramos nuestra misión, nuestro propósito, aquello a lo que nos dedicamos, pues justamente a veces desde una carencia que tuvimos que nosotros hacerle frente para nosotros mismos y entonces nos damos cuenta que hay otros seres que también necesitan aquello que nosotros ya tenemos, ¿no? Y entonces ahí es donde encontramos esa oportunidad. Entonces es como dejemos de ser resilientes y empecemos a dejar de pensar que a la vida hay que resistirse. Resiliencia y resistencia. No, lo que hay que hacer Claro. es transformarnos, es resignificarnos, es dar el siguiente paso y eso es a lo que le llamo pronoia. Ahora, cuéntanos más sobre este término de pronoia, o sea, porque, o sea, es simplemente dejar pasar, o sea, es no sentir dolor también, ¿cómo lo explicarías? O sea, porque también a veces has escuchado de esta teoría de los apegos, ¿no? También en donde el apego evitativo parece que no sufre, que se guarda sus emociones, pero en el fondo sufres, ¿no? O sea, internamente hay un dolor ahí. O sea, ¿cómo? O sea, y podría parecer que esta persona es pronoico, porque al final, pues, como que no se queja y avanza y bla, bla, pero al final está escondiendo el dolor, ¿no? ¿Cómo sería esa Qué parte bueno de la que pronoia? me lo preguntas así, porque mira, a ver, para empezar, para entender lo que es la pronoia, primero tenemos que entender lo que no es la pronoia. Y lo contrario a la pronoia es la paranoia.
No la paranoia patológica, sino la paranoia que todos hemos padecido en algún momento de nuestra vida o muchas veces en nuestra vida, ¿no? Es como esta, ¿cómo piensa un paranoico, Carlos? ¿Qué piensa? Sí, que todo va a ser adverso, está pensando que todas las situaciones que le pasan pueden ser caóticas, ¿no? O sea, el peor Exacto, escenario ¿no? Es como siempre. si algo puede salir mal, seguro va a salir mal. Y el paranoico vive desde la carencia y vive desde el miedo. Entonces las decisiones que toma las toma Mm. desde ahí, huyendo del sufrimiento, huyendo del dolor, etcétera. Entonces el paranoico pues ya desde ahí ya está sufriendo, ya le está pasando mal, o sea, se le acabó el día antes de que empezara. Lo contrario de la paranoia es la pronoia. Sin embargo, está mal interpretada, porque un pronoico no es una persona con un positivismo iluso o un pensamiento mágico o este optimismo estúpido, ¿no? De pensar que nada te puede pasar y que el universo conspira a tu favor. O sea, a ver, sí, sí el universo conspira a tu favor. Como te digo, todo te pasa para algo y todo pasa para ti. Lo que pasa es que el que llega a pensar que el universo conspira a su favor quiere que todo el tiempo el universo o Dios le muestre cosas bonitas y piensa que las bendiciones siempre van a ser agradables y siempre van a estar cargadas de alegría. Entonces ahí es en donde se vuelve un pensamiento completamente absurdo porque no es así. El tema aquí es el pronoico sabe, no cree en el pensamiento mágico, más bien conoce la magia de su pensamiento. Sabe perfectamente que nosotros no somos nuestros pensamientos. Sin embargo, sí construimos nuestra experiencia de vida a través de lo que pensamos, a través de la historia que nos contamos. Por eso siempre digo, cambia la trama y acaba con el drama. Si tú ejerces tu libertad interior de elegir conscientemente la historia que te estás contando de lo que estás viviendo, en lugar de irte en la vorágine de lo que la sociedad te dicta que deberías de estar sintiendo y cómo deberías de estar pensando, es como, espérate, es un acto de autodefinición. ¿Yo qué historia me quiero contar de esto? De esta traición, de este fraude, de este dolor, de esta enfermedad, ¿no? Entonces de ahí el pronoico no quiere decir que no le duelan las cosas. El pronoico siente todas las emociones, Carlos. Vive los duelos y los vive de manera profunda. La resiliencia a veces justo nos lleva a la resistencia que tiene que ver con ser fuertes, ¿no? Con no sentir, con no quejarse, ser el guerrero, ser este héroe, ¿no? Que afronta. Y entonces ahí es en donde caemos en este tipo de trastornos como el que tú dices del apego evitativo y de la adormecimiento emocional, en donde metemos las emociones abajo del colchón. No, 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 la pronoia es ser valiente. Es decir, toca llorar, hay que llorar y llorar en serio. Toca atravesar el duelo, hay que atravesar el duelo. Toca tocar el enojo, pues vamos a tocar el enojo. Es todas las emociones sirven para algo, no hay emociones buenas o malas. Todas tienen una función, todas son grandes mensajeras y si las abrazamos, nos van a traer grandes mensajes sobre nosotros mismos. Entonces el pronoico lo sabe. La gran diferencia es desde dónde vive el duelo, desde dónde vive la emoción que está viviendo. En primer lugar, puede vivir el caos externo desde un orden interno. Es esta libertad personal de la historia que me cuento. Desde aquí, yo le llamo, a mi gran recurso le llamo el búho. Me gusta llamarle el búho. Mira, el pronoico tiene claro dos cosas. Todos tenemos dos tipos de conciencia. Por un lado está nuestra conciencia circunscrita, que es como nuestra mente circunscrita, aquí adentro, nuestra computadora, nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestra microbiota, nuestros químicos, nuestra energía, todo lo que está dentro de nuestro cuerpo y que nos ayuda a pensar desde diferentes niveles. Eso es nuestra conciencia, digamos, esta conciencia circunscrita porque está circunscrita a pues nuestro cuerpo. Y luego está la conciencia no circunscrita, que es esa parte de nosotros que nos observa y no es Dios, o sí, o a lo mejor Dios somos nosotros desde un lugar superior, ¿ok? Desde una mirada mucho más amplia, con mayor conciencia. El ejemplo claro para mí es este. Si tú un día vas en la carretera y empieza a caer una tormenta eléctrica y tú estás en medio de esa tormenta, solo, en la penumbra, ¿no? De esas veces que hay neblina, que no puedes ver ni un metro enfrente de ti, ¿cómo te sientes en medio de esa tormenta?
A lo mejor con miedo, quizá, ¿no? Incertidumbre, pienso que algo puede pasar, que va a salir un tráiler enfrente, no sé, o sea, sí, mil escenarios catastróficos Exacto, ¿no? probablemente. Ya te contaste hasta la historia de tu velorio, ya viste quién fue, quién no fue, ya te enojaste con el que no fue, ¿no? O sea, realmente es que Sí, sí, cuenta sí. unas telenovelas y unas películas que Alfred Hitchcock se sentiría orgulloso de nosotros. Sí, 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 sí. Entonces, claro, y está bien, esa es tu mente circunscrita, esa es tu ansiedad, tu miedo, que están diseñados para ponerte alerta, para decirte, hey, todo esto podría pasar. No por eso quiere decir que va a pasar. El miedo y la ansiedad, la gran diferencia, y hago este paréntesis porque es importante, es el miedo es, ahí vas a sentir miedo porque hay un riesgo inminente. Y la ansiedad es el riesgo que solo está en tu cabeza. O sea, que tienes que ir despacito. El miedo te va a decir, ponte el cinturón, ve despacito, pon los limpiadores, ¿no? O a lo mejor estaciónate y espera que baje la tormenta, porque tu vida está en peligro. La ansiedad es la que te va a empezar a contar historias que no son ciertas, en donde vas a empezar, no, y si me muero, entonces, ¿quién se va a quedar con mis hijos? Porque entonces seguramente, no, y entonces ya te fuiste a otro lado que ya no es real. Todas esas cosas pasan adentro de nosotros. Entonces, esa mente que está dentro de nosotros está diseñada para sobrevivir y adaptarse y va a generar emociones para ponerte alerta y que tú puedas tomar decisiones. Sin embargo, en medio de esa tormenta estás tú, sintiéndote chiquito, vulnerable, pero a lo alto, allá arriba en la montaña más alta, en el árbol más alto encima de esa montaña, en la rama más alta de ese árbol, hay un búho. Y ese búho está observando la tormenta y te está observando a ti chiquitito, ahí en medio de la tormenta. Y ese búho no está en medio de la tormenta. ¿Tú has observado una tormenta de lejos? ¿Cómo se Sí, ve? sí. Pues, o sea, no sé, o sea, sí, de repente es como muy impactante cuando hay un trueno pero también a veces es lindo, ¿no? Cuando pasa esa tormenta, el cielo azul, Pero a todo ver, es si tú como, o estás sea, si en estás, un sillón, tomándote una copita de vino, con una chimenea enfrente, una cobijita, y la tormenta está maravilloso. afuera, tú no estás adentro de la tormenta, y ves entonces Claro. esta lluvia que cae de forma hermosa, el sonido ordenada, se ve la tormenta eléctrica, ¿no? Como fuegos artificiales. Es Sí, claro. hermosa. Sí, No, lo disfrutas, claro, hasta te pone en el mood de porque estar no estás como adentro de la eso, tormenta, ¿ok? relajado. Entonces, ese es Claro. ese búho. Ese búho es esa conciencia no circunscrita que es capaz de ver el rompecabezas completo. Tú adentro de tu problema existencial estás viendo una pieza del rompecabezas y por eso no le ves ni pies ni cabeza. Y dices, no entiendo por qué esto que estoy viviendo es bueno para mí. No entiendo cómo fregados este dolor se va a convertir en un regalo. No entiendo cómo carajos este problema es una oportunidad para mí. No lo puedo ver porque estoy chiquito, porque estoy en medio del problema y estoy involucrado en todas estas emociones que no me dejan ver con claridad. Pero si tú por momentos puedes accesar a ese búho que está también adentro de ti, ¿no? Pero no está sujeto a esas emociones, sino es como esta conciencia superior que te dice, hey, va a ser perfecto. Mira, acuérdate cuando hace unos años estabas pasando por algo similar, que te dolía muchísimo, que en ese momento etiquetaste como algo caótico o como una tragedia. Y hoy has conocido gente que de otra forma no hubieras conocido si no fuera por eso. Has aprendido cosas que de otra forma no hubieras aprendido. Entiendes cosas que de otra manera no hubieras entendido. Eres más empático, te volviste más tolerante, te volviste una mejor persona, tienes nuevas herramientas. Entonces, cuando tú lo ves en retrospectiva, dices, mira, dolió, pero al final del camino no fue tan malo. Hoy soy quien soy en gran medida gracias a esa situación. Lo que sucede es que eso es la resiliencia. Cuando volteas para atrás y pasaron años y ya no estás en medio del caos y puedes entonces decir, mira, no estuvo tan grave, ¿no? Sí me sirvió, lo logré. Pero ¿cuánto tiempo perdiste? ¿Cuánto tiempo se te fue la vida sufriendo eso? La pronoia es en prospectiva, Carlos. Es mientras estás sintiendo el miedo, el dolor, la tristeza, el duelo, la confusión, la incertidumbre, todo eso al mismo tiempo, tienes una certeza dentro de ti de que es para algo y no algo
que vaya a traer Dios y vaya a resolver por ti. No es esta cultura paternalista en cuanto a Dios y el universo, en donde tienen un plan para nosotros y entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es aflojar y cooperar. No, no, o sea, digo, esa fe ayuda, pero tampoco podemos dejar todo así en manos de algo que no vemos. No, al contrario, la pronoia es asumir tu responsabilidad. Es yo confío y tengo fe inquebrantable en mí mismo, en mi capacidad para construir un proyecto a partir de este problema y transformarlo en un regalo. Entonces, cuando tu fe en ti mismo es inquebrantable y te das cuenta que aunque esté doliendo ahorita, pronto vas a encontrar el para qué, puedes afrontar ese dolor desde una paz interior. Y no te identificas con la emoción, sabes que eres más grande que esa emoción también va a pasar, que todo cambia, que lo único que nunca cambia es que todo siempre cambia y que tanto esa alegría y ese éxtasis que estás viviendo como ese dolor y ese duelo que estás pasando también van a pasar. Entonces, como diría Richard Bandler, el padre de la programación neurolingüística, si vamos a reírnos de esto mañana, ¿por qué no empezamos a reírnos de una vez? Claro, oye, pero ¿cómo lo ejercitas, Pam? Porque también, o sea, es como cuando estás en, no sé si has tenido episodios de insomnio, yo sí, de repente es como que cierras los ojos, estoy súper cansado, me quiero dormir, pero de repente llegan imágenes, o de repente te llega una canción, se te mete una canción y está ahí en tu cabeza, y ya no quiero que aparezca eso, o sea, porque ni siquiera estás como teniendo un pensamiento específico, simplemente es ruido en tu cabeza, ¿no? Y entonces quieres respirar y quieres hacer cosas, pero no se va. O sea, ¿cómo lo ejercitas? ¿Cómo llegas a esta paz y a ver este búho que nos comentas para poderte A ver, regular? primero tenemos que entendernos como seres humanos multidimensionales. Tenemos muchas dimensiones. No solamente somos nuestra mente racional, además somos nuestra mente emocional, pero además también somos este búho, ¿no? Pero también somos nuestro sistema nervioso. Y quien sabe del sistema nervioso te dirá que tu mente racional y emocional van a llegar hasta donde tu sistema nervioso les permita. Si tú tienes un sistema nervioso desregulado, colapsado, tus pensamientos y emociones van a ser de mala calidad. Ese ruido mental que tú mencionas no es algo que se trabaja o se controla con el pensamiento. Se trabaja desde un nivel más básico, que es el sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros nos descubrimos, nos descubrimos ahora sí que a nosotros mismos, en esos momentos en donde la voz de nuestra cabeza se vuelve catastrófica y sentimos como si, ¿sabes? Esta sensación, como dices de la canción o del diálogo mental, en donde sientes que no puedes controlar lo que estás pensando, haciendo, como si alguien hubiera de pronto invadido o secuestrado tu mente y ya no fueras tú. Justo. Ese es tu sistema nervioso en la gran mayoría de las ocasiones, ¿no? Pueden ser también desbalances químicos, hormonales, o sea, al final sí tenemos un cuerpo químico y físico, entonces también hay que abordarlo desde ahí, o sea, tenemos que abordarnos de manera multidimensional. Entonces, lo primero que yo te diría, primero es revísate química y hormonalmente. También vivimos sometidos a tanta toxicidad por todos lados, BPA, microplásticos, o sea, todo lo que nos untamos, lo que nos tomamos, lo que respiramos, lo que consumimos, es tóxico también. O sea, no solamente es el veneno que entra por tu piel y por tu boca, sino el veneno que entra por tus ojos y por tus oídos. Hoy no deberíamos de estar consumiendo en redes sociales o en internet nada que no estuviéramos buscando conscientemente. Pero ¿qué es lo que hace el algoritmo de la red? Es mostrarte cosas que quiere que tú veas. Y como son atractivas y están diseñadas para generar adicción, ahí estás haciéndole swipe compulsivamente y dejando que entre por tus oídos y por tus ojos toxicidad que no te sirve para nada. Es como comida chatarra, que muchas veces lo único que hace, al contrario, es hacerte muchísimo daño. Entonces, también mucha conciencia. Nuestros ojos y nuestros oídos no son solo sentidos, son portales hacia nuestra conciencia. Y es que la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer es
bastante más compleja de lo que me gustaría, ¿no? Me encantaría contestarte en 7 palabras, mira, haz estos 3 ejercicios y ya está. No, es ve de manera integral qué es lo que te está pasando. Pero vamos desmenuzándolo poquito a poco, ¿te parece? Mira, entonces te digo, Ok. primero es esta parte de revísate, ¿no? O sea, cómo está tu cuerpo físico y químico. Entonces, ya hay grandes recursos hoy para hacerlo, ¿no? Desde comprarte un reloj que mide cómo está tu frecuencia cardíaca, cómo está también tu sistema nervioso, tu respuesta al estrés, la calidad de tu sueño, que es fundamental, medir tu variabilidad de la frecuencia cardíaca, que habla de la coherencia entre tu corazón y tu cerebro, cómo están regulando tu sistema nervioso. Bueno, es un tema muy profundo. Entonces, desde aquí ya podemos medirnos todos los días en todo momento y empezar a tomar mejores decisiones. ¿Qué te tomaste 2 horas antes de irte a dormir? Que a lo mejor alteró tu sistema nervioso. Y por eso entonces traes esta brulla mental que te está haciendo daño. Entonces, también ir viendo a cada quien qué tipo de cosas consumimos que nos alteran. Entonces, eso. Luego, 2, revisar hábitos. Hay un gran tema aquí relacionado con la toxicidad, que es que hoy, si, bueno, pongo sobre la mesa para que sepan que no me lo estoy sacando de la manga, soy especialista en toxicidad y desintoxicación. Para mí el tema de la inflamación celular es algo con lo que convivo todos los días, lo estudio constantemente y lo abordo desde diferentes aspectos, porque no hay una mente sana. O sea, si mi pasión es la mente humana, no puedo pretender estudiar la mente y abordar la mente si no entiendo la parte del sistema nervioso y de las células, de la mitocondria, de la producción de energía, de ATP de nuestro cuerpo. O sea, todo va junto con pegado. Entonces, lo que sucede también es que ahorita nos estamos sometidos constantemente a tantos tóxicos que nuestras células se inflaman permanentemente. Al inflamarse, no hay un intercambio de comunicación entre ellas y es en donde entonces todo empieza a convertirse en caos en nuestro cuerpo físico. Cuando la mitocondria está inflamada, no produce suficiente energía. Y no solo no produce suficiente energía, no deja salir las toxinas que están adentro, ni entrar las hormonas que están afuera. Entonces, muchas veces tú te puedes hacer un estudio de sangre y te va a salir que las hormonas están en sangre. Sí, pero que estén en sangre no quiere decir que la célula las esté absorbiendo y aprovechando. Entonces, mucho ojo con eso. O sea, es bien complejo. Entonces, revísate primero. O sea, de verdad sí hay que tener atención, poner atención. No te esperes a que haya un síntoma. Ya el hecho de que tu mente no esté funcionando adecuadamente es un buen síntoma. Entonces, revísate hormonalmente, revisa toda la parte de que tu cuerpo químico esté funcionando bien. Punto número 2, sistema nervioso. Hay un montón de información ya hoy, hay libros completos que te ayudan a entender cómo regular tu estrés. El estrés no es malo, el estrés es funcional, como dijimos. El problema es el distrés o el estrés crónico. Cuando no, cuando estamos sometidos a tantos estresores por diferentes canales de manera tan repetitiva, ahora sí que lo duro y lo tupido, hay un momento en el que nuestro sistema nervioso colapsa. Se le llama congelamiento o colapso. Y entonces ahí es en donde empieza a ver cómo esta disfunción, en donde dices, chin, me siento deprimido, me siento apático, no tengo energía para hacer nada, me siento tan agobiado que no puedo resolver, no tengo ganas de socializar, duermo pero no descanso, me despierto a las 3 de la mañana y no me puedo volver a dormir, ¿sabes? Estoy agotado y no me puedo quedar dormido. O sea, todos esos son síntomas que estoy diciendo de este colapso del sistema nervioso. Entonces, también hay grandes especialistas que saben de terapias somáticas para regular el sistema nervioso. No es a través del pensamiento, es a través del cuerpo. Son terapias somáticas, son ejercicios somáticos que tú puedes hacer en casa que regulan el sistema nervioso. No se vayan con la finta tampoco, porque, por ejemplo, estos baños del método Wim Hof y de hielo sirven para algunos tipos de estrés, pero pueden empeorar a los quienes ya están en congelamiento, por ejemplo. Entonces, no todo es conveniente para todo mundo. Asesórate por un especialista. Ejercicios de respiración, pero no porque estás respirando te vas a hacer un bien. Hay ejercicios de respiración que son para unas cosas y otras para otras. ¿Ok? Entonces, infórmate. Y luego, entonces,
Cuando ya dijiste, perfecto, mi sistema nervioso está bien, mis hábitos, mi cuerpo está libre de toxinas o al menos equilibrado, o sea, tenemos la capacidad de afrontar cierta cantidad de toxinas y de estrés, nada más no hay que saturarnos. Entonces ahí ahora sí entra el poder analizar tus pensamientos y emociones. Pero hay un camino antes de eso. Ahora, herramientas muy concretas. Punto número 1. Me encantaría que para poder aprender a fortalecer esa confianza inquebrantable en tu capacidad para transformar al villano en maestro, hagas una lista. De verdad, tómate una hora. Te preparas un tecito, un cafecito, una copita de vino, algo que disfrutes. Es una cita contigo mismo. Y vas a hacer una lista. Vas a primero poner las 5 situaciones más dolorosas que has vivido en la vida. Bueno, 3, ya no te vayas a 5. 3 situaciones dolorosas que en ese momento catalogaste como o etiquetaste como malas, como trágicas, que te rompieron, que te dolieron. Las vas a apuntar. Y luego vas a hacer abajo de cada una de ellas, vas a poner una lista, no la pienses demasiado, una lista de todo lo que aprendiste, conociste, creciste, integraste a tu vida, cambiaste y mejoraste a partir de esa situación. Vas a hacer esas listas y luego vas a poner una palomita al lado dentro de esa lista, de aquellas cosas que no fue porque te ocurrieran, sino por una decisión que tú tomaste. Por ejemplo, tuviste una enfermedad que te cambió los planes. Y entonces tomaste la decisión de dejar el alcohol, por decirlo, o de cambiar tus hábitos. Eso lo hiciste tú, le pones una palomita. Eso no fue algo que te pasó. No, tú te hubieras podido tirar a la cama y morirte. No, tú tomaste decisiones a raíz de eso. Empezaste a leer sobre inflamación celular para ver cómo curar esta enfermedad crónica y entonces aprendiste que debías de tal, y gracias a eso hoy todos los días te despiertas y haces chikun y meditas y perfecto. Le pones una palomita. Conociste a un maestro que te cambió la vida, que se convirtió después en tu gran guía y luego en tu mejor amigo y te casaste con perfecto, palomita, ¿ya sabes? O sea, quiero que palomes todo aquello que fue a partir de cosas que tú hiciste con lo que te pasó. Después lee tus listas y vas a darte cuenta de lo orgullosa que te vas a sentir, de darte cuenta del poder que tienes para transformar cualquier adversidad en un gran regalo. Cuando tú fortalezcas esa visión de ti mismo, en ese momento vas a haber integrado a tu vida a tu mejor amigo, a tu mejor maestro y a tu mejor doctor, que eres tú mismo. ¿Okay? Entonces, eso punto número 1. ¿Te suena esto? ¿Te ha pasado, Carlos, que de repente dices, ay, No, caray, sí, ¿te está 100%. cayendo algún 20? No, 100%, ¿no? Lala Bellín siempre, que también le mando un Querida saludo, Lala. no, vamos, la conoces muy bien, ¿no? Ella siempre dice, ¿no? Que las ¿Para desgracias qué son para qué desgracia? desgracias, justamente. A mí me encanta también ese concepto porque al final, pues sí, o sea, y creo que todos tenemos como esta idea, al final sabes que de una situación adversa siempre surge algo. Y me encanta este concepto que nos compartes porque al final es, como bien dices, ¿para qué lo llevamos años después y por qué no empezamos a resignificarlo en el momento? O sea, que sea como este ejercicio Ujú. consciente de que lo vas Y lo vas haciendo, ¿no? haciendo tú, no es Pero algo que bueno, te va a llegar, no es como, para sí, algo que me va a llegar, no, no, no te va a llegar. Es, tú sí, tú haces haces tu el trabajo. trabajo, ¿no? Tomas Claro, es responsabilidad, como claro. subirte a la ola y surfearla, en lugar de dejar que la ola acabe contigo y te ahogue. Entonces, esa confianza es Claro. muy importante. Y ahí te va el segundo ejercicio. El Venga. segundo ejercicio es aprender aquello que Buda decía que es la maestría de la vida, que es no aversions, no attachments. Es decir, no aversión y no apegos, sin apegos ni aversiones. Entonces, ahí te va. Vas a hacer una lista de tres apegos que hayas tenido, perdón, 3 aversiones que hayas tenido en la vida, que es lo clásico que dices, cuando yo digo nunca, nunca, la vida viene y me lo presenta, ¿ok? Entonces es como, si yo nunca, dije que nunca, nunca cometería o lastimaría a alguien o traicionaría a alguien. Y pum, de repente acabas traicionando a alguien. ¿Sabes? Yo nunca me iría a vivir a tal lugar y de pronto te ofrecen
el trabajo de tus sueños en ese lugar y acabas yéndote a vivir ahí. Yo nunca me dedicaría a esto, corte A, resulta que tiene... Entonces vas a hacer la lista de los nuncas que la vida te llevó a enfrentar esos nuncas. Y vas a pensar o anotar los regalos que vinieron de ese nunca. ¿Ok? De esa confrontación, que pudo haber sido dolorosa en ese momento. Porque, híjole, te confronta con tus valores, con tus ideales, con tus ideas de ti mismo, con los introyectos y creencias de lo que tus papás te dijeron que era ser una buena persona, o de lo que imitaste de tu abuelito, o de lo que tú... Entonces te confronta con tu médula, pero te reconfigura. ¿Okay? Entonces, primero es perderle miedo al nunca. Eso es lo más importante. Y lo segundo es, vamos a hacer una lista también de tres resultados a los cuales nos hayamos apegado en algún momento en la vida. Por ejemplo, cuando me case y tenga hijos, voy a ser feliz. Cuando termine la carrera y trabaje en esto, entonces voy a ser exitoso y millonario. ¿No? Cualquier historia que nos contamos de cómo se debía de ver nuestra felicidad en algún momento, de la forma que tenía que ver, y que no haya resultado así. O sea, que haya sido, yo tuve este apego y resulta que me tuve que recontar la historia completa porque se dio de una manera súper distinta. Y después vas a hacer una lista ahí mismo de todos los beneficios que vinieron con ese cambio de planes, con ese cambio de jugada, cuando la vida te cambió el juego y de repente dijiste, wow, no sabía que yo podía con él, yo no sabía que era capaz de esto, descubrí un talento. Oye, pero si es al Ajá. revés, Pam, perdón, o sea, si te apegaste a algo por ejemplo, el ejemplo que diste de cuando sea mamá voy a ser feliz, ¿qué tal que lo consigues y dices, puta, o sea, no era como imaginaba, o sea, esto no imaginaba que tenía que desvelarme todos los días, los primeros años de la vida de mi hijo y que iba a estar agotada todo el tiempo, o sea, a lo mejor puede ser también en ese sentido, o no, A ver, o más como algo que no alcanzaste, o sea, algo que porque no, nos algo dices, que no alcanzaste como creíste que debía de ser. O sea, por ejemplo, ¿no? Te pongo ok, un ejemplo personal. Que el éxito iba a ser dando conciertos en una gira mundial con mi grupo, los Leftovers, y de repente pues resultó que no fue así. No, o sea, tocamos, pero de repente nos dijeron que pues que ya no se va a poder y que las cosas cambian y cambian los planes. Y fue doloroso. Yo tenía el apego porque yo ya me vi, es el clásico, yo ya me vi. Yo ya me había visto haciendo esto. Yo ya me había visto teniendo tal cosa. Yo ya me había visto viviendo acá. Yo creí que había estudiado toda mi vida para trabajar en tal empresa o tener tal sueño. Ya me había visto y no resultó así. ¿Okay? Entonces, es el clásico. En ese momento me dolió muchísimo, pero hoy no cambiaría quién soy. Hoy no cambiaría aquello a lo que sí claro. me dedico. Que lo que quiero es que a través de este ejercicio nos liberemos del peso, como decía Buda, de conquistar esta gran maestría, de huir de algo, porque lo que resistes persiste. O sea, en el momento en el que dices, yo nunca, qué miedo, jamás, que no me pase a mí, por favor, en el instante en el que le tienes terror o pavor a determinada emoción, situación, dolor en tu vida, es muy probable que la vida te lo muestre para que lo integres, porque es tu sombra. Como dicen por ahí, lo que te choca, te checa. No es lo mismo que tú digas, no, a mí no me gustaría enfermarme. Te voy a contar una historia. Cuando empezaba yo con mi grupo y cuando ya decidí, bueno, no empezaba, sino empezaba profesionalmente con ellos, cuando nos firmó la disquera, yo tenía un problema en las cuerdas vocales. Y tenía unos pólipos por mal uso de la voz cuando estaba chica, que no tuve orientación. Nadie en mi familia se dedicaba a un uso profesional de la voz, ni tampoco a cantar, ni a la locución, ni nada. Entonces, pues no hubo nunca nadie que me dijera, oye, lo estás haciendo mal, te estás lastimando cuando cantas. Hasta ya muy tarde. Entonces tuve que someterme a una cirugía en donde me quitaran esos pólipos. Y dentro de esta cirugía, a mí me hicieron firmar, ¿no?, una responsiva en donde decía que pues existía un cierto porcentaje que era bastante alto. O sea, te estoy hablando de a lo mejor un 10-15% de, por tú que era como un 15% de que quedara ronca para siempre y un 5% de que no pudiera volver a hablar.
adecuadamente. O sea, lo firmé. Y después de eso me operaron y me dijeron que tenía que estar un mes sin hablar. Pero me dijeron, Pam, es importantísimo que no hables, pero ni así tantito. Es más, si te caes y gritas, te vas a dar en la madre. ¿Ok? Era como de, no puedes ni siquiera hablar para nada. Entonces yo tenía, me acuerdo perfecto, un pizarroncito. Yo me comunicaba con ese pizarroncito. Pero uno de los pensamientos que pasó por mi mente, la gente me decía, ¿tenías miedo de quedarte sin voz? O sea, sí, sí, claro, claro que me dio miedo. Pero en ningún momento fue una aversión tal que me generara terror, que me paralizara como para no hacer la operación o como para pasarla mal y tener taquicardia y entrar en un ataque de pánico y ansiedad, no, o sea, para nada. Porque en ese momento, fíjate lo que son las cosas. Mi mente, en lugar de irse a la catástrofe de todo lo que podría salir mal en caso de que yo me quedara sin voz, estaba ya teniendo como el plan B y el plan C. Era como, si yo me quedo sin voz, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué posibilidades tendría? Me dedicaría a escribir libros. Escribiría y entonces tendría un blog y entonces todo lo que tendría que decir lo haría a través de la escritura. ¿No? Y entonces empecé a pensar, ¿qué haría si no tuviera voz? Y en ese momento ya era como, ay, qué padre escribir un libro, sería increíble escribir un libro, pero ¿de qué escribiría mi libro? Ay, no sé, de verdad, y ya mi cabeza ya se fue a buscar una nueva posibilidad. ¿Te fijas? Entonces es como, ¿hacia dónde llevas tu pensamiento en ese tipo de momentos? Cuando tú te caches o te descubras a ti mismo teniéndole aversión a algo, ahí hay un miedo que te está diciendo, hey, tienes que analizar algo adentro de ti que es más profundo, que tienes que sanar. El problema no está en aquello a lo que le tienes aversión, sino aquellas heridas abiertas, aquello que no has integrado, aquella sombra que no has visto de frente, aquello que te dolió y no has sanado. Entonces, todo aquello a lo que le tenemos aversión es una invitación para mirarnos, observarnos, sanarnos y poder entonces integrarlo. ¿Qué dices? No lo quiero, no lo deseo, pero no lo deseo en mi vida. Le tengo aversión y terror es muy diferente. Eso nos lleva a la paranoia. La paranoia es aversión a todo lo malo, a todo lo que podría salir mal, de acuerdo a lo que, o sea, la película distinta a lo que nos contamos. Y por otro lado, el apego no es lo mismo decir, yo quiero algo y es algo que deseo, a si yo en este momento estoy tomando la decisión de aprender algo, de trabajar en algo, de hacer una actividad, de hacer un viaje, y como dicen ahí, tener expectativas demasiado estructuradas o lineales puede traerte grandes decepciones. No quiere decir que no tengas visión y que no tengas expectativas. Sin embargo, tu felicidad debe de permanecer en el presente, Carlos. No debe de estar sujeta a ese resultado. Lo importante aquí es, deja de apegarte al resultado. Permite que las cosas se den en el momento en el que tengan que darse y con la forma que tengan que darse, incluso si no es la forma que tú esperabas. Enamórate del proceso. La ceremonia está en el proceso. Es el proceso, en el aquí y ahora, en el momento en el que lo estás estudiando, en el que lo estás haciendo. El proceso es la alquimia de la vida, es la magia. Entonces, enamórate del proceso y suelta el resultado. Me encanta esto. ¿Estos son los dos ejercicios o hay un tercero? El primero dijimos la lista, lo segundo, la de aversiones y apegos. Y el tercer ejercicio es empezar a observar cómo piensas, ¿no? Como siempre digo, piensa sobre cómo piensas. No eres tus Ok. pensamientos, eres quien tiene los pensamientos, ¿ok? No eres tus emociones, eres quien tiene tus emociones. No eres tu cuerpo, eres quien tiene un cuerpo. Y no eres tu nombre, eres quien tiene un nombre. Es decir, tu nombre, tu personalidad, tu trabajo, tu puesto, tu título, tus pensamientos y tus emociones, todo eso son herramientas y recursos que tienes, no que eres. Si tú te confundes con tu computadora, pues no la vas a poder programar. No puede ser la computadora y el hacker al mismo tiempo. Entonces, primero es empezar a observarte desde fuera. ¿Cómo hacemos esto?
Vas a hacer otra lista. Me encantan las listas, porque escribir es una manera de justo poner intención y conciencia en lo que hacemos la mayoría de las veces de forma automatizada. Es una manera muy sabrosa de poder analizarnos sin necesidad de ir a una terapia. O sea, ir a una terapia siempre va a ser bueno, dependiendo también del terapeuta y de para qué vas, ¿no? Como dijimos. Pero esto es algo que puedes hacer sin necesidad de la ayuda de nadie más. Es tú empezar a volverte consciente de tus procesos, ser menos automatizado y más humano. Entonces, haces una lista de los pensamientos que tienes con mayor recurrencia en el día, de las historias que te cuentas con, con más facilidad durante el día. Puede ser desde te despiertas. ¿Cuál es el primer pensamiento que llega a tu mente cuando te despiertas? Por ejemplo, durante un tiempo yo tenía como referencia en mi vida a una persona, también un gran personaje del medio artístico que admiro muchísimo, que todo el tiempo cuando hablaba con él me decía, estoy agobiado. No, 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 es que mi agenda es un caos. No, 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 es que no tengo tiempo ni para descansar, ni para respirar. Es que se la vivía agotado. Y era de verdad de las personas en ese momento en donde yo estaba estudiando comunicación y era mi referente, con mayor éxito en la televisión en México. Y para mí entonces se empezó a construir esta creencia de que el éxito tenía forma de agotamiento físico y mental. Y que si yo empezaba a tener agotamiento físico y mental, pues entonces iba a ser símbolo de que estaba teniendo éxito, ¿vale? Entonces, llegué a esta creencia gracias a este ejercicio que te estoy diciendo. De pronto, empiezo a darme cuenta, ¿no? Empiezo yo a hacer esta lista gracias a un libro que leí, que no la sugería tal cual, pero que me hizo consciente de buscar este tipo de herramientas. Es un libro de Rosa Argentina Rivas Lacayo, que leí hace muchos años, que se llama Saber Pensar. Se los recomiendo mucho. Saber Pensar. Entonces leo este libro y cuestiona cómo realmente nuestra calidad de vida está ligada a la calidad de nuestros pensamientos. Entonces a mí se me ocurrió hacer esta lista de ver qué pensamientos recurrentes había en mi vida. Y me di cuenta que desde que me despertaba mis pensamientos ya eran de abrir mi agenda en ese instante y decir, wow, mi día está caótico. No, no, no voy a tener ni tiempo para respirar. No, es que, no, ve, está saturada mi agenda. Y la gente me hablaba y me decía, ¿y cómo, qué tal tu semana? No, bueno, no, 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 no sabes, ¿eh? Saturada. Era un caos. O sea, me estaba expresando exactamente igual. ¿Qué crees que pasó? Pues naturalmente yo estaba agotada física y emocional y mentalmente. Y cuando me di cuenta de eso, dije, qué chistoso, que en lugar de ver mi agenda y decir, wow, qué emocionante, está llena de tantas actividades que busqué durante tantos años y mi sueño se está cumpliendo. Y voy a conocer a gente súper interesante y voy a hacer cosas que me apasionan. Era como, ya desde ahí estaba cansada, nada más de ver la agenda, porque yo traía esa programación. O sea, en el momento en el que me di cuenta de este diálogo mental, me cuestioné entonces de dónde viene ese pensamiento. Y ahí fue cuando caí en la creencia de que creía que el éxito estaba asociado a este agotamiento. Y es cuando lo pude cambiar. Lo primero que hice naturalmente es reestructurar mis pensamientos, es reestructurar ese diálogo. Empecé a cambiar lo negativo y mis expresiones negativas por expresiones positivas, inspiradoras, optimistas, que me generaran placer en lugar de tedio. Entonces empecé, cuando la gente me decía, ¿qué tal tu semana? Yo decía, súper emocionante. No sabes cuántas cosas hice, cuántas cosas aprendí. Bueno, no, no, es que fue padrísimo. Tuve que tantas cosas. Entonces empecé a cambiar. Al principio me costó un montón de trabajo, montones, porque claro, se vuelven pensamientos habituales, patrones de pensamiento, pero hay que aprender a observarnos. Ah, sí, qué interesante, porque sí, no somos conscientes muchas veces, ¿no? De todos esos pensamientos que vienen y de todo lo que creemos que va a pasar y que nunca sucede también, ¿no? O sea, nos clavamos demasiado en lo que pudiera suceder y en realidad no está pasando. Y me encanta también esta idea que nos compartes sobre el proceso. Yo también es como de mis frases favoritas, es confía en el proceso, ¿no? O sea, creo que a veces, pues sí, te sorprende, ¿no? Te sorprende el resultado y Pam, como para ir cerrando, me gustaría que me ayudaras a responder alguna duda existencial que me he planteado últimamente y es referente justo al planear, ¿no? Eh, Muchas veces también te preguntan, y antes era yo muy clavado en el sentido de cómo me veo en 5 años, cómo me veo en 10 años y estar planeando tu vida, ¿no? O sea, de cómo se tendría que ver como esta parte, si soy exitoso, si logro tal cosa.
Y desde hace algún tiempo como que soy más de la idea de, pues no sé, la verdad es que no sé ni cómo se va a ver la próxima semana, ¿no? O sea, tantas ideas que me he metido en la cabeza y no se han dado como esperaba, pero en muchos casos me ha sorprendido. O sea, cosas que son negativas, lo que tú dices, justo resultan en algo o en una oportunidad de hacer algo distinto, conocer cosas distintas, viajar, hacer, o sea, y hoy pues estoy más como en ese proceso de no sé qué va a pasar, pero hoy me estoy trabajando a mí, o sea, y sé que justo lo que estoy construyendo me puede dar herramientas para resolver el futuro y confío en que así sea, ¿no? Pero luego cuando lo platico con personas me dicen, pues es que no, porque al final no tienes como esa claridad hacia dónde vas a ir y entonces si no tienes una claridad y no hay un plan, pues es un caos tu vida, puede ser un caos. ¿Qué piensas? O sea, ¿cómo podría ser el punto intermedio? ¿Hay un punto intermedio? ¿O qué piensas sobre esto que te comparto? Me encanta que me preguntes esto porque sabes que fue una duda existencial que yo también tuve muchísimo tiempo y fue complicadísimo porque entonces, claro, todo el mundo me decía, pero a ver, en propósito de año nuevo, ¿no? Pero ya hiciste tu lista de las cosas que quieres Claro, lograr este año y ya hiciste tu vision board, ¿no? Y ya hiciste tu lista justo. y yo decía, no, no, porque justo esto es como empecé a ver la vida con tanta curiosidad cuando a través de estos ejercicios y esta conciencia que te estoy platicando, Carlos, me di cuenta que a veces el resultado que la vida tenía preparado para mí superaba por mucho las expectativas de lo que yo hubiera podido imaginar que iba a haber para mí. Si tú me hubieras preguntado hace justo, no sé, 15 años, Pam, te imaginas a ti misma en 15 años dando conferencias y escribiendo libros de lo que estoy haciendo hoy? Te hubiera dicho, no, qué flojera. Y hoy es lo que más me apasiona y más entusiasmo me genera, ¿no? Entonces, para mí ya es como, es más, hasta quiero que la vida me sorprenda, ¿no? Y tengo soy la persona más curiosa y entusiasta que existe, ¿sabes? Es como, voy siguiendo, ahora, por ejemplo, eh, empecé a desarrollar un tipo de terapia basada en frecuencias, con unos diapasones terapéuticos. Bueno, otro tema que ya nos dará para otra conversación, Carlos, pero hace poco me decía una señora que me conoce, me encontró en un lugar y me reconoció y me dijo, oye, y tú eso y tal, 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 y me estaba escuchando hablar sobre las frecuencias del sistema nervioso y tal, y me dijo, pero yo no sabía que te dedicabas también a eso. Y le contesté, yo tampoco sabía, no tenía idea que podía hacer eso, que me iba a interesar, que le iba a ayudar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que a mí me ha funcionado? Y que después también de comprender cómo construimos nuestra vida y manifestamos nuestra realidad, cuando entendí también sobre física cuántica, porque para entender la mente hay que comprender física cuántica también, porque ahí es en donde entiendes cómo está conectada la mente circunscrita con la no circunscrita. Entonces, de manera lo más simple que pudiera yo decirte es, la vida no te da, nunca te va a dar lo que quieres, te va a dar lo que eres. Entonces, para tú poder acercarte a tener aquello a lo que aspiras, eso a lo que aspiras no debe de ser algo tangible, Carlos, no es algo que puedas poner en un vision board, no es algo que tenga una forma específica y no es algo que tenga un título, un nombre o una estrategia como tal. Es algo que sientes. Si yo te digo en este momento, ¿cómo te quieres ver en 5 años? Entramos en crisis tú y yo. Es como, no quiero ni decir, capaz que lo que viene para mí es más maravilloso de lo que yo pudiera pedir. Pero si yo te digo, Carlos, ¿cómo te gustaría sentirte en 5 años? Háblame de emociones y sentimientos. Pues yo, en este sentido, justo lo que digo es, quiero estar en ¿Qué es la paz, paz para ti? ¿Cómo se quiero siente la sentirme, paz? Siéntela en este momento en tu cuerpo, em, invócala y descríbemela. pues sí, no sentir una opresión ¿Ok? en el pecho, sentirme tranquilo, sentir que estoy haciendo las cosas que me gustan, ¿Ok? disfrutando, em, emocionándome por estos retos a los que me estoy enfrentando, que esas dificultades que se presenten sean más como eso, como un reto que me dé una oportunidad de sacar todas mis capacidades para poder Ahí está. resolverlos, Perfecto. ¿no? Me encanta. ¿Viste? No le pusimos forma, le pusimos sentimientos, son sensaciones, son sentimientos que se traducen en sensaciones y las sensaciones son los indicios de que vamos en el camino correcto. Entonces, cuando yo te digo en este momento, ¿cómo quieres sentirte? Pues en algún momento has sentido paz, por eso sabes que hacia allá vas.
En algún momento has sentido todo esto que me estás diciendo. Por eso sabes que es un estado que te gusta y lo que quieres es potenciarlo, es volverlo permanente, es llevarlo al siguiente nivel, es optimizarlo. Entonces, cuando nosotros pensamos en sensaciones y pensamos en sentimientos, automáticamente llevamos nuestra frecuencia de manera multidimensional, es decir, en todos los sentidos, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo sutil, etcétera, eléctrico, a esa frecuencia y nos ponemos en la sintonía de aquello que queremos alcanzar. Cómo eso se presente, qué forma tenga, qué va a ser aquello, ese reto que te va a hacer sentir que puedes y que puedes resolver y que vas a descubrir nuevos talentos. ¿Cuáles son esos talentos? ¿Quién sabe? ¿Qué es eso que te va a generar paz y la sensación de decir, hago lo que amo? ¿Y qué va a ser lo que amas? ¿Quién sabe? Pues, ¿verdad? Pero ya sabemos hacia dónde vamos. Ahora, esto no quiere decir que ahora nos vamos a sentar y aventar a la cama, rascarnos el ombligo y permitir que las cosas pasen. No, pero es justo enamorarnos del proceso. Es poner atención a, ok, me están invitando a esto, a este proyecto. Este proyecto, ¿cómo se siente? ¿Se siente como que me da paz? ¿Me va a llevar a ese estado de paz? ¿Me genera entusiasmo? ¿Me conecta? ¿Me va a obligar o no invitar a desarrollar nuevos talentos? ¿Me va a conectar con gente con la que pueda compartir este entusiasmo? Que esté, parece que este es el camino. Yo siempre digo que el entusiasmo y la curiosidad son el lenguaje del alma. Entonces, aquello que te genera curiosidad y entusiasmo, aunque en ese momento no tengas idea de cómo hace sentido con lo que llevas años trabajando o estudiando o para lo que te has preparado, no importa, ve por ello, ya la misma vida te mostrará cómo integrarlo. Pero, pero para mí son dos grandes banderas, ir hacia aquello que te genera un entusiasmo y una curiosidad que se sienten de esa manera. Ahora, por ejemplo, en mi caso, yo agregaría también la parte del servicio. No es esta parte de, para mí es esto, es sentir paz, es sentir entusiasmo, es sentirme capaz y es sentirme en crecimiento, evolución, pero también en poder favorecer la evolución de otras personas, acompañar a otros en su mismo crecimiento. ¿Cómo eso se presente? No sé. Y para eso estoy abierta. Y eso para mí se ha convertido en una brújula bastante certera, porque entonces ya no me fijo metas inamovibles, inflexibles, y eso me permite ser más feliz. Y no quiere decir que no tenga metas, quiere decir que no me apego a ellas. Wow. Me encanta, Pam. Creo que podríamos seguirnos aquí. Quiero ser muy respetuoso de tu tiempo también. Te agradezco muchísimo, de verdad, esta plática me ha encantado y ojalá tengamos una segunda parte. Pero antes de despedirnos, Pam, a lo mejor no te pregunté algo que consideras que es importante que la audiencia de Hablando Sin Filtro se lleve. ¿Tienes algún mensaje final o algo que nos quieras compartir antes de cerrar el capítulo? Me encanta el título del podcast, ¿no? De Hablando sin filtro. Creo que el último cuestionamiento que les invitaría a hacer a los demás es cuáles son precisamente esos filtros internos a través de los cuales percibimos la vida. Esas historias que vienen de historias que nos han contado, que han construido como una especie de lente que empaña nuestra capacidad de ver las cosas desde diferentes vertientes y posibilidades. Por eso dicen la realidad no es, la realidad eres. Y eres a partir de tus propios filtros, filtros impuestos, filtros generados a través del aprendizaje, de tu cultura, de tu religión, de tu educación. Entonces, cuestionar cuáles son tus filtros y cuáles te convienen y cuáles te sirven y cuáles ya no, híjole, también es un gran regalo que podemos darnos todos los días. Así que gracias por esa provocación, gracias por esta invitación y pues sí, obviamente invitarlos también a comprar mis libros, que son La alquimia del pensamiento. ¿Qué más es posible para mí? Es un libro en donde abordamos justo todos estas posibilidades de la mente humana, de la mente emocional, de la mente racional, de las creencias, comprender las emociones una por una, las vamos desglosando, cuáles son los mensajes, cómo dialogar con ellas, cómo convertirlas en aliadas, cómo afrontar el estrés, cómo entender justo cambios como para convertir nuestros pensamientos habituales en pensamientos más propositivos, más constructivos que nos lleven hacia donde realmente queremos llegar.
y el libro de La magia de la persuasión, que es un libro diseñado para hacernos herramientas que nos permitan construir alianzas, es comunicación asertiva, es persuasión, ventas, negociación, porque el mundo está hecho de gente. Entonces, hay dos tipos de comunicación importantes. Una, la más importante de todas, es cómo nos comunicamos con nosotros mismos todos los días. Es nuestro diálogo interno. Esa es la alquimia del pensamiento. Y cómo nos comunicamos con los demás y construimos nuestra experiencia de vida externa, pues esa es la magia de la persuasión. Perfecto, Pami. ¿En dónde te pueden seguir? También Feliz, me pueden seguir en Pamela Jan, se escribe Jean, Pamela Jan MX, así estoy en TikTok, así estoy en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en todas las redes sociales. Y también tengo una página que se llama pamelajan.mx, en donde pueden tener acceso a mis cursos, conferencias, libros y todo lo que pongo con mucho cariño al servicio. Buenísimo. ¿Los libros también los pueden encontrar en Amazon o en todas las librerías? Están en todos los formatos. Solo hay un libro, que es mi segundo libro, que está solamente en formato de audiolibro, que se llama Feliz como lombriz, la magia de convertir la mierda en abono. Es justo esta mentalidad de pronoia en la vida. Entonces, ese está en formato de audiolibro porque está diseñado para hacer una conversación. Entonces, ya que lo escuches, te darás cuenta por qué se lo encuentran ahí en las plataformas de venta de libros, de audiolibros, no en Spotify, no en esas que son, sino, por ejemplo, Audible, Gandhi, Porrúa, iBooks o Apple Books o todos esos, Playbooks, etc. Ok. Buenísimo. Pues muy bien, Pam. No me resta más que despedirte con un fuerte aplauso. Agradecerte por esta charla y pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, por favor compartan, seguro les encantó como a mí. Compártanlo, suscríbanse al canal, sigan a Pamela y nos vemos la próxima semana. Me encantó platicar contigo y gracias, Carlos. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.